Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Quiero con este iniciar una serie de vídeos cortitos que van a tratar sobre el personaje, para unos el enemigo público número uno, para otros un defensor de la patria, en fin, para otros un dictador, para otros un hombre que quiere volver a hacer grande Rusia, para unos un asesino, para otros el defensor de la Iglesia ortodoxa y del eslamismo, que no es otro que el líder de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin. Ya sabemos que, bueno, sobre el personaje cuanto más la propaganda más se activa, más nos alejamos de la realidad. En el último año hemos escuchado cosas sobre el personaje que, bueno, pues algunas están cercanas a la realidad y otras que son verdaderos disparates. No obstante, me extraña que ahora se digan muchas cosas de Putin cuando lo llevamos conociendo desde hace décadas. Porque Putin coge interinamente el gobierno de la Federación Rusa a finales de 1999 y se afianza en el poder en el año 2000. 23 años, casi nada, ¿no? Ha pasado de héroe a villano cuando ha tocado los intereses un poco geoestratégicos de otras potencias. Por supuesto, no quiero, en estos vídeos no se va a justificar, no se va a hablar básicamente del conflicto actual, para eso ya hay otros mucho mejores que yo, pero sí que vamos a intentar entender un poco su forma de pensar. Fijaos, durante la primera parte del siglo XX, avanzado también la segunda mitad del siglo XX, estuvo muy de moda entre los historiadores la llamada psicobiografía, que tuvo un punto álgido con Adolf Hitler, ¿no? Por ejemplo, los servicios británicos, los servicios secretos norteamericanos pidieron informes psicológicos de en ese momento el enemigo número uno a batir, que no era otro que Adolf Hitler. Por tanto, se psicoanalizaba a los personajes y se hacía una especie de biografías psicológicas. Bien, este no es el caso, puesto que se demostró y científicamente no tiene ningún sentido hacerlo. Pero claro, en un personaje de esta índole, ¿cómo sabemos realmente lo que pasa por su cabeza? Dentro de lo que nos podemos fiar, bueno, pues ¿qué fuentes tenemos? Básicamente sus discursos, básicamente también sus escritos, como por ejemplo uno muy importante y que es punto, creo, clave, además de punto inicial de su carrera política, que escribió él mismo y que publicó en varios periódicos el 30 de diciembre de 1999, que se tituló Rusia en el cambio de milenio. Hoy muchos pasan por encima en este texto, donde programáticamente ya de alguna forma dejaba entrever lo que él intentaba, lo que iba a intentar conseguir para Rusia. Bien, junto a los discursos, junto a sus intervenciones en radio, en televisión, ante la Duma, etcétera, también, en fin, podemos conocerlo por sus gustos, por ejemplo, literarios, por sus gustos artísticos, etcétera. Y en esta serie de vídeos iremos descubriendo un poco, pues, verdad, entre otras cosas, las personas que le dan información y que le ponen un poco al día. También conoceremos un poco cómo fueron sus estudios y sobre todo eso, en fin, los gustos en cuanto a filosofía, sus gustos en cuanto a autores e ideas de su patria rusa, que bueno, ha ido absorbiendo a lo largo de su biografía. Recuerda que es un hombre que tiene más de 70 años, creo que ya pasó la barrera de los 70 años, insisto, no sé por qué ahora el mundo le pilla por sorpresa la forma de actuar de Vladimir Putin. Muchos se han preguntado si le gusta la filosofía. Realmente él, más que un hombre de filosofía, es un hombre de acción, ¿verdad? Le gusta demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, montando a caballo, practicando deporte, haciendo prácticas de tiro, en fin, le vemos como lo que se vio durante los años 20, 30, como el hombre fuerte, ¿verdad? El cirujano de hierro, que dirían otros, que tenía que hacer un poco de guía de la nación. Y cuando digo guía, sí, podéis decirlo, de Führer o de caudillo o de duce de la nación. Pues este es un poco el papel que Vladimir Putin encarna y que yo creo que a él le gusta.
le gusta realmente. Él no pretende ser no ha sido un ratón de biblioteca, un intelectual, sino que, bueno, pues pretende ser un hombre de acción. Recordad también, por otra parte, como decía Antonio García Trevijano, que la acción, en el fondo, luego a uno se condensa y fruto de esa acción aparecen las ideas, y no al revés como se piensa. Bueno, ¿cuáles son los gustos de Vladimir Putin en cuanto, como hemos dicho, no le gusta mucho la filosofía? Sí le gusta, por ejemplo, leer historia, sobre todo la historia escrita por historiadores llamados blancos, frente a los rojos, ya sabéis, tradicionalistas, zaristas, gente que de alguna forma loaba el pasado ortodoxo de todas las Rusias, etcétera. También le gusta, como no, la literatura rusa, sobre todo el realismo del siglo XIX y sobre todo, como ya he dicho, el deporte. Pero él, cuando muchas veces le preguntan sobre la filosofía, dice que bueno, es una cosa del Oriente y bueno, muchas veces dice, bueno, eso son cosas como de Lao Tse, ya sabéis, el filósofo chino, escritor del tratado Tao Te Ching, si no recuerdo mal, y bueno, pues se ríe un poco de sí mismo, como diciendo, bueno, no sé mucho de filosofía, pero realmente sí que tengo una filosofía propia, y hace el chascarrillo de que a él le gusta el judo. Recordemos, por otra parte, que dentro de las llamadas artes marciales existe toda una filosofía más allá de lo puramente deportivo. Por tanto, creo que Putin, en cierta forma, cuando habla de que su deporte es el favorito y por cierto, buen practicante de este deporte, es el judo. Nada que nos extrañe. Una vez llega Putin al poder, bueno, claro, él arrastra todo el pasado soviético, no deja de ser, en fin, él sustituye a Boris Yeltsin, que es el que ha dado el golpe de estado frente a Gorbachev, que es el último presidente de la Unión Soviética. Y en un principio, además, Putin se presenta con ciertos tintes liberales dentro de lo que del liberalismo que pudiera ejercerse en la Rusia del derrumbe, ¿no? de 1991, de la desintegración de la antigua Unión Soviética. Veremos que luego él es un realista y su liberalismo es, dijéramos, si podemos decirlo, un poco flexible, de alguna forma. Pero él tiene muy claro que no quiere, se presenta ante el pueblo ruso, no quiere ser un nuevo, no quiere ser un zar rojo, no quiere ser un presidente, un zar republicano, etcétera, etcétera. No quiere imponer lo que se llama una ideología de Estado. Él sabe que la ideología estatal ha hecho que Rusia finalmente tuviera que optar por Gorbachev, la Unión Soviética, perdón, tuviera que optar por Gorbachev, políticas como la perestroika, la glasnost, que al final arrumbaron esa propia ideología del Estado. En fin, él está en contra y cree que se puede ser, siendo más pragmático, no hará falta inculcar, entre comillas, al pueblo ruso ninguna otra ideología de Estado. Como he dicho, hay un primer artículo programático que se llama, como he dicho, Rusia en el cambio de milenio, donde él ya deja claras las directrices que va a seguir su mandato, mejor dicho, sus mandatos. Él se considera un realista y un pragmático. Él cree que hay que adaptarse a las circunstancias, pero no obstante, él desde el poder, como cualquier otro gobernante, ojo, sabe que tiene resortes para forzar o llevar, encauzar esas mismas circunstancias, sobre todo dentro de los ámbitos de poder dentro de su país. Lógicamente, frente a las demás potencias, pues bueno, su labor, evidentemente, su influencia no va a ser ni mucho menos la misma, pero dentro del Estado es evidente que sí. No obstante, sí que está influido, como hemos dicho, por ciertos pensadores y una serie de tradiciones que están, ¿verdad?, insertas en el alma rusa, en el alma del Estado ruso. Podemos decir también que él es un soviético de base. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, muchos, lógicamente, cada uno es hijo de su época. Él ha nacido en San Petersburgo en pleno momento álgido de la Unión Soviética. Él recibió una educación soviética
¿Qué significa esto también? Pues es una serie de dejes, de tics, de formas de cosmovisión, de ver el mundo. Hay un libro de la Nobel Alexievich que nos habla del fin del Homo soviético, fin del el Homo sovieticus, que dice ella, donde podemos indagar realmente qué era esto de ser, de alguna forma, de ser, mayúscula, soviético, de vivir como un soviético, de estar en la Unión Soviética. Entre otras cosas, y dentro de esta forma de ser, estaba la adoración por la literatura, por la cultura libresca, por la cultura general, por la literatura, por el pensamiento, que, ojo, todo estudiante universitario tenía que conocer, independientemente del área en la que cada uno estuviera. Un químico tenía que conocer Dostoyevsky, un físico tenía que conocer a Tolstoy, etcétera, y sobre todo no permitían, estaba muy mal visto que la gente hiciera sorna de la filosofía, de la literatura y de la alta cultura, en fin, cosas que vemos que en otros lares pues se ha perdido. Por otra parte, bueno, él viene, recordad que él entra en la KGB, él finalmente, bueno, lo destinan a la República Democrática Alemana, la Alemania del Este. Ve como en 1989, en noviembre del 89, cae el muro de Berlín. Él intuye ya que la caída del muro de Berlín va a ser el centro, el epicentro de un terremoto que se va a extender más y que probablemente iba a acabar también con la propia Unión Soviética. Es un hombre inteligente, es un hombre observador, es un hombre que sabe leer en clave de futuriblis. Que fijaos, esto de pensar en el futuro es algo que tienen más en la Europa oriental, bueno, sobre todo, por supuesto, en China, que piensan de alguna forma a décadas vista, no con el presentismo que pensamos los europeos occidentales, entre ellos pues los españoles, entre otros. Bien. Él ya lo retiran de su misión en la RDA, pero sigue trabajando para la KGB, ya sabéis, hoy llamada FSB, los servicios secretos, el equivalente a la CIA dentro de la Unión Soviética, y vuelve a su ciudad natal, San Petersburgo. Él también tiene estudios de derecho, etcétera, en fin, que es un hombre también con cierta cultura, cierto regusto universitario de élite intelectual. En fin, no solo había sido un agente secreto, un espía, sino que también, bueno, pues sabía lo que era la alta cultura sobre todo de su país. Y claro, y llega a San Petersburgo, y ¿qué hay en este momento en San Petersburgo? Fijaos, con la perestroika, con la llamada glasnost, muchos de la literatura que estaba prohibida, que había estado prohibida durante décadas, pues se empieza a editar. Muchos autores que estaban exiliados vuelven. Fijaos, en 1994 vuelve Solzhenitsyn. ¿Quién es Solzhenitsyn? Para que no lo conozca, pues es el escritor de Archipiélago Gulag, el hombre que tiene que huir a Occidente, y que pone en esta obra llamada Archipiélago Gulag de relieve lo que eran los auténticos campos ellos llamaban de reeducación, los campos de concentración para personas desviadas ideológicamente, etcétera, el equivalente de los concentration lager nazis, pero en la Unión Soviética, sobre todo en la época de Stalin, el llamado Gulag, donde de alguna forma pues se reeducaba a las personas no afines al régimen imperante soviético. Por otra parte, insisto, en el propio San Petersburgo empieza a haber en televisión, en la televisión estatal incluso, debates que hubieran estado prohibidos décadas antes. Las librerías empiezan, insisto, a publicar libros que anteriormente habían estado prohibidos, y entonces Vladimir Putin empieza, como hemos dicho, un hombre perspicaz e inteligente, empieza a palpar que el cambio estaba cerca. Ahora, cómo encauzar ese cambio era otra cuestión. Una vez ya vamos a hacer un salto ya, sobre todo en el tiempo, y vamos a hablar un poco de cómo se informa Putin. Vamos a intentar traer ya toda esta historia un poco más cerca y acercarnos a su ejercicio del poder. ¿Cómo se informa? ¿Cuáles son las fuentes de información? Hemos hablado de la formación y ahora de la información del dirigente ruso. ¿Cómo se informa Vladimir Putin? Pues según
entrevistas, etcétera, a los más allegados, Vladimir Putin no lee los periódicos ni consulta internet, no se fía. Es un hombre que, fijaos, hasta en los andares lleva, ¿verdad? Uno de los brazos prácticamente quieto, que es una técnica que enseñaban dentro de la KGB de autodefensa, tema de las armas, a la hora de poder sacar y apuntar con el cañón de la pistola, etcétera. Son cosas técnicas que no vamos a entrar, pero fijaos que es un hombre que lógicamente no se fía. No hay más que ver que fue muy ilustrativo, ¿no? Esa mesa kilométrica que se interpuso entre Macron y él cuando Macron va allí a decirle, oiga, señor Putin, ¿qué está pasando con Ucrania y tal? Una mesa kilométrica que, bueno, es un poco, lo hizo en cierta forma con cierta sorna, para decirle a Macron, bueno, usted que viene aquí al Kremlin a adoctrinar, váyase a Francia y déjeme en paz. Pero también es una forma de algunos dicen que tiene que haber cierta paranoia respecto de las distancias, respecto, en fin, de todo lo que le rodea. Pues la información no deja de ser menos. Por lo visto, tiene una serie de allegados. Luego ahora os leeré un par de páginas de sus principales allegados, pero los iremos descubriendo en los siguientes vídeos. Parece que le hacen una especie de resumen de la prensa, cruzan informaciones primero de dentro de Rusia, entre medios afines y medios desafines, aunque bueno, los medios desafines ya están silenciados y muchos de esos periodistas están encarcelados. Pero bueno, pues también lógicamente cruzan información de lo que dicen las cabeceras mediáticas del resto del mundo. Le preparan una serie de fichas y se lo dejan todas las mañanas en la mesa de su despacho, llamado, lo llaman el dossier rojo, ¿no? Todos los días él mira un poco lo que le han preparado este círculo de confianza, esta especie de camarilla. Y bien, ¿quién son estos individuos que rodean e informan al desconfiado presidente? Allí en la propia Rusia se les ha llamado los silovikis de Putin. Siloviki significa hombre fuerte, y habla un poco los hombres fuertes, ¿no? del presidente, esa especie de camarilla que les rodea, que son sus hombres más o menos de confianza, porque ya sabemos que dentro de la Rusia putiniana se puede pasar de la confianza a la desconfianza por parte del presidente en muy poquito tiempo. Entonces os voy a leer, extraído de un artículo de Michel Chaninov, que es un especialista francés en el mundo ruso, en el pensamiento ruso, en la filología rusa, en la filosofía rusa, la tradición rusa, etcétera, que dentro de la propia Francia pues es uno de los personajes que están siendo más seguidos a la hora de explicar todo lo que está pasando en Rusia. Y entonces os voy a leer unos párrafos sobre las personas que rodean al presidente Putin. Entonces, por ejemplo, encontramos a Vladislav Surkov, dice, a quien la prensa considera como su Rasputin. Recordar Rasputin como hombre fuerte del zar Nicolás II y sobre todo de la zarina Alejandra, que es un talentoso creador del concepto de democracia soberana. Dedicaremos un capítulo a los conceptos de democracia que se gastan hoy en día en la actual Rusia, que también es experto en tecnologías políticas y es el que impulsó el nacimiento de partidos ad hoc como Rusia Unida, que es el partido de Vladimir Putin, o de movimientos juveniles, y es un hombre que de momento no ha perdido influencia. Tenemos también a Gleb Pavlovsky, que proveía de ideas a Putin en la primera década del 2000. Veremos cómo ha ido cambiando de hombres de confianza a lo largo de que se ha ido extendiendo su mandato, pero eso lo hemos visto en cualquier otro hombre con poder a lo largo de las décadas, ya sea en regímenes liberales o en autocracias o en regímenes autoritarios. En fin, esto es una constante en la historia de los gobiernos. Como digo, en la época acuñó el concepto de democracia dirigida, pero que ya no forma parte del entorno del presidente. Luego, sobre los silovikis que he dicho, provenientes en su mayor parte, como no puede ser de otra forma, del ejército, la policía o los servicios secretos, y a menudo originarios como el mismo de San Petersburgo. Vemos cómo la patria chica sigue siendo importante dentro del mundo putiniano.
insisto, dentro de los silovikis podemos hablar de Alexander Bornikov, que es el director del FSB, de los servicios secretos, desde 2008. Alexander Bastrikin, presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, criminólogo y viejo camarada de Putin. Igor Sechin, otro san petersburgués muy cercano a Putin, presidente del Consejo de Administración del grupo petrolero Rosneft, sospechoso de ser uno de los principales responsables de la detención de Mikhail Khodorkovsky, y a quien el Financial Times consideraba en el año 2010 como el tercer hombre del poder, después de Putin y Medvedev. Recordad, Medvedev fue mano derecha de Putin y el presidente, para no saltarse la Constitución, el que fue presidente durante 4 años, que puenteó a Putin entre su primer mandato y luego el resto de mandatos. Yuri Kovalchuk, oligarca muy introducido en la banca y en los medios de comunicación. Vladimir Yakunin, presidente de Ferrocarriles de Rusia hasta el pasado agosto. Y alguien muy importante que hoy vemos mucho en los telediarios, el ministro de Defensa Sergei Shoigu. También en menor medida Dmitry Rogozin, viceprimer ministro encargado del sector industrial militar, muy activo durante la crisis de Ucrania, pero en la anterior crisis, durante la anexión de Crimea. Dice el autor francés: en este grupo el más comprometido con el estudio del pensamiento ruso y la visión conservadora del mundo es Vladimir Yakunin. Doctorado en ciencias políticas, organiza sin reparar en gastos unos encuentros intelectuales con el nombre de Diálogo de Civilizaciones. En fin, ya sabes por qué esbozo la sonrisa. Y defiende posiciones violentamente antioccidentales. Dice que se trata de un hombre muy creyente. Veremos que después del ateísmo oficial de la Unión Soviética, la vuelta y la fuerza del patriarcado de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa, Cirilo creo que se llama el actual patriarca, es cada vez más importante. Aunque bueno, Putin sabe manejar sus familias con mano firme, con mano izquierda y con mano de hierro. Dice un hombre creyente que cada año asiste en Jerusalén a la ceremonia de la Pascua Ortodoxa, por el tema del fuego sagrado y tal, que bueno, los que conocen la tradición rusa ortodoxa ya saben. ¿Ves? Yakunin pretende ser uno de los estandartes del renacimiento religioso y moral de Rusia. Veremos también cómo en el llamado giro conservador Putin habla de pues eso, la tercera Roma y la maestra moral, Rusia como maestra moral de una Europa occidental, de un occidente en general, que ha caído en el relativismo y en una no moralidad, de alguna forma. Dice, y por último, aunque no sean políticos, hay 2 hombres más que influyen en el pensamiento del presidente ruso. El célebre cineasta Nikita Mikhalkov, desde hace 2 decenios, de hace 20 años, fijaos, aspira a encarnar el renacimiento de una Rusia blanca. Ya os he hablado del concepto de Rusia blanca después de la caída del comunismo. Se siente en la obligación de hablarle de sus lecturas al presidente, a cuyo entorno cercano pertenece. Dice, como veremos, es Mikhalkov quien le da a conocer la obra del filósofo Iván Ilyin. Ya hablaremos también de este personaje, de este filósofo, historiador, muy famoso, pretérito pero famoso. Y por último, aparentemente Putin tiene también un confesor. Como no, todos los grandes hombres de Estado han tenido siempre cerca alguien cercano a la religión preponderante del país, pues no deja de ser un termómetro social que los curas, los popes, palpan, es decir, saben el momento social perfectamente por su contacto con el pueblo, y por tanto pueden reportar información muy valiosa a los líderes políticos. Dice el confesor, que por cierto se llama el padre Tijon Sevkunov. Ya sabéis que bueno, mi ruso no es muy bueno, intento pronunciar de la mejor forma posible. En fin, en los comentarios, si alguien es ruso parlante, me puede dar algún consejo. Bien. Dice, este antiguo estudiante de la Escuela de Cine de Moscú, como el anterior, es hoy superior del monasterio del Encuentro, Sternsky, en el centro de Moscú. Dice, se trata de un personaje poderoso y temido al que se le atribuye una influencia indudable. Y bueno, pues estos son más o menos los llamados Slovinsky, los hombres fuertes de los que se rodea Vladimir Vladimirovich Putin. Y partiendo ya de la formación, viendo ya la información, podemos adelantar que existe una especie de doctrina putiniana que creo que todos deberíamos conocer para entender las intenciones del personaje. Una doctrina putiniana que no deja de ser no es un sistema filosófico rígido, dado que él, como ya hemos dicho, es un hombre que se adapta, es flexible. Recordad a Darwin. Muchas veces se malinterpreta a Charles Darwin. Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, no habla de que vence el más fuerte,
sale adelante el más poderoso, etcétera, no. Habla del mejor adaptado. Y yo creo que podemos, Putin, le podemos dar este apelativo de hombre adaptativo. Fijaos, lleva desde el año 2000 en el poder. Y bueno, no tiene una teoría de gobierno filosófico, no es el rey filósofo famoso de los tratados, ni mucho menos. Es un hombre flexible, pragmático, que ha estado en los servicios secretos, pero sí tiene, dijéramos, tres ejes que a veces saliéndose un poco del camino, volviendo a él posteriormente, pues sí que marcan las directrices de lo que él quiere para Rusia y lo que también tal vez pretenda para el resto. Hablamos de una doctrina con tres planos, dijéramos, con tres estratos. Un primer plano, que es la visión conservadora, una visión conservadora de la vida, como ya hemos dicho, el acercamiento a la religión después del ateísmo oficial de la Unión Soviética. Veremos también, ahora ha hablado mucho sobre la homosexualidad, ha hablado sobre la pornografía, ha hablado sobre disvalores que él considera occidentales y él propone, como ejemplo moral de la tercera Roma, al resto del mundo occidental, quiere ser patrón de un nuevo euro-occidente, una especie de patrón desde Oriente hacia todo el mundo occidental, de una nueva visión que para los estándares europeos occidentales podemos calificar de visión conservadora. Luego hay un segundo plano, un segundo estrato, que desarrollará más adelante, lo veremos, que es la teoría de la vía rusa. Es una especie de, como cuando hablan del excepcionalismo español, etcétera, de una vía hispánica. ¿Qué quiere decir con la vía rusa? Pues igual que lo de la democracia dirigida, etcétera, es decir, quiere decir, habla de una forma de hacer las cosas a la rusa, dijéramos, basado en una serie de tradiciones propias, basado en el pensamiento propio del país, una forma de hacer diferente a la que encarnan otras tradiciones, como puede ser la ilustrada occidental. Y un tercer plano, desarrollaremos a lo largo de los siguientes vídeos toda esta serie de doctrina, ¿no? Toda esta serie de diversos puntos de su doctrina. Y el tercer plano es y más peligroso y que más nos debe hacer recapacitar y entender el personaje, es el llamado sueño imperial euroasiático. Donde Putin, una vez consolidado su poder de cara a su estado, intenta de alguna forma, ¿verdad?, continuar esa pulsión para algunos que ha tenido siempre desde la conquista de las Rusias por los zares, esa pulsión de imposición, de hacer imperio, de alguna forma. Todas las grandes potencias hacen imperio, algunos hard power, otros soft power, que dirían los modernos, pero él tiene, en cierta forma, y basándose, insisto, en esa recuperación moral, etcétera, de los valores, pues una especie de, ¿verdad?, el pulpo ruso intenta otra vez expandir sus tentáculos. Y bueno, queridos amigos, espero que este vídeo haya servido para introducirnos un poco en el personaje. Vamos a intentar entrar, ¿verdad?, en la forma de pensar, de ver la vida, las cosas, de ver la política, la guerra de Vladimir Putin. Espero que os interese. Seguiremos en siguientes vídeos ahondando en cada una de estas cuestiones. Recordad, si os gustan mis vídeos, le dais al like. Si os gusta la temática de mi canal, os podéis suscribir, ¿verdad?, la campanita roja, etcétera. Pero eso sí, recordad siempre, libertad constituyente ya.